Bienvenidos a EP Turismo, un podcast de Europa Press con el que abriremos cada mes una ventana al turismo y recorreremos la geografía española conociendo destinos clásicos y otros más exóticos. No olvidaremos las ferias más importantes del sector con propuestas interesantes y recomendaciones de expertos. Bienvenidos a EP Turismo, el podcast de Europa Press que cada mes nos invita a descubrir formas diferentes de viajar y disfrutar de destinos únicos de la mano de invitados que gracias a su experiencia nos cuentan todos los secretos del turismo. Además, Marina, te pondremos al día con una selección de noticias clave del sector y cerraremos cada episodio con nuestra última llamada, una recomendación de expertos para que empieces a soñar con tu próximo destino. Si te gusta viajar, descubrir y dejarte sorprender, este es tu sitio. Así que no perdamos más el tiempo. ¡Despegamos! Hoy subimos a nuestro pequeño avión turístico a Carlos Crespo, director de programas, y a Javier Aya, técnico de comunicación y marketing de AFS Intercultura España, una organización con más de 70 años de historia a nivel mundial que ha hecho posible que miles de jóvenes vivan la experiencia de estudiar en el extranjero y que familias españolas abran sus puertas a estudiantes de todo el mundo. Ellos trabajan día a día para tender puentes entre culturas, transformar estancias en aprendizajes de vida y demostrar que viajar no es solo visitar un lugar, sino también compartir mesa, tradiciones y sueños. Vamos a descubrir cómo funcionan estas experiencias que cambian vidas, qué supone para España recibir a estudiantes internacionales y, por supuesto, escucharemos también algunas historias y anécdotas que muestran el poder de abrir la puerta de casa y también de la mente. Carlos Crespo, director de programas de AFS Intercultura España, y Javier Aya, técnico de comunicación y marketing. Bienvenidos a EP Turismo y gracias por atender la llamada. Muchas gracias a vosotros, Alfredo y Marina. Gracias, buenos días. La primera pregunta obligada para quienes no conocen AFS Intercultura, ¿cómo definiríais en pocas palabras qué es y cuál es su misión? Bueno, pues AFS es una organización sin ánimo de lucro, no somos una empresa ni una agencia y bueno, trabajamos en el ámbito de la educación no formal, ofreciendo oportunidades de aprendizaje intercultural para estudiantes de entre 14 y 17 años de todo el mundo. Ofrecemos esta experiencia a estudiantes residentes en España para que vayan a estudiar en cualquiera de los países de nuestra red AFS. Y al mismo tiempo la experiencia de estudiantes de otros países para que vengan a estudiar aquí desde 3 meses hasta todo un curso escolar, conociendo un poco las costumbres, las tradiciones y las diferentes lenguas que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo ha sido la evolución de AFS en España desde su inicio pues, hasta el día de hoy? En España comenzamos en el año 53. A nivel mundial, AFS empieza durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos y después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, empiezan los programas de intercambio como una forma de prevenir que haya otro conflicto de tal escala a través del conocimiento entre culturas. Y el respeto, ¿no? Entre culturas y el apreciar un poco la diferencia y que en el fondo, aunque hagamos las cosas de diferente manera, todos más o menos buscamos lo mismo. En España empezamos en el año 53, los primeros intercambios eran siempre a Estados Unidos y bueno, os podéis imaginar lo que era en el año 53 o 54 para adolescentes de la década de los años 50 y 60. Coger un barco y pasar un año en Estados Unidos, pues era una experiencia brutal. Ahora nuestros chavales pues normalmente ya tienen varios sellos en su pasaporte cuando comienzan el programa AFS y les impresiona menos todo, pero aquellos primeros adolescentes que viajaban en barco durante 2 o 3 semanas de travesía comenzaban su experiencia intercultural desde el minuto 1. Y a día de hoy ofrecemos programas intensivos, trimestrales y anuales en más de 40 países y la experiencia cambia un montón, por supuesto, dependiendo de duración, destino. Y en este sentido, ¿qué papel juega nuestro país dentro de la red internacional de AFS? Pues yo creo que somos uno de los países que tiene más demanda en todo el mundo, especialmente en Europa, por aquello de aprender español hay muchísimo interés. Hay familias europeas un poco más aventureras y estudiantes que quieren viajar más lejos y hacen esta experiencia en Sudamérica para aprender español allí. Pero las que son, bueno, quieren tener al hijo o la hija un poco más cerca, eligen España y también desde Estados Unidos, Canadá, Malasia, Indonesia, toda Asia
hay un interés por venir a conocernos brutal. Y bueno, recibimos casi 200 niños cada año en programas anuales, trimestrales e intensivos que vienen aquí a vivir como un español más, que es la idea un poco del programa, no el conocernos como un turista y quedarte en la superficie, sino ser un estudiante más, un hijo más de la familia y adaptarte a todo para ver nuestra cultura como un español. España, como decís, tiene mucha relevancia y mucha demanda como país receptor, pero ¿cuáles son las principales oportunidades que ofrece AFS para jóvenes españoles que quieren estudiar en el extranjero? Bueno, como comentaba Carlos, al principio la oferta, la cartera de destinos era mucho más baja porque al ser una organización de origen estadounidense, los primeros intercambios eran entre Estados Unidos y diferentes países de la red, entre los que estaba España desde los años 50, pero la verdad que ahora tenemos oportunidades de aprendizaje intercultural en los 5 continentes. Incluso ofrecemos la posibilidad a estudiantes de ir a Latinoamérica, a Brasil, que siempre tenemos algún estudiante, pero también a países de habla hispana, igual que nosotros recibimos también cada vez más estudiantes de países de habla hispana de América. Y bueno, es una oportunidad, pues al igual que los estudiantes que vienen aquí, de sumergirse en una nueva cultura, de formar parte de esa cultura, no solo como turistas o como invitados, sino como miembros de igual derecho y como si fuesen uno más dentro de esa cultura. Tenemos becas también, que ¿Mm? bueno, para quien piense que a lo mejor no se puede permitir el programa de envío y estudiar fuera, tenemos becas para programas anuales que cubren entre el 50 y el 90% del precio total del programa, lo cual podéis imaginar ayuda bastante. Y becas para programas trimestrales que cubren el 100% del coste del precio del programa. Así que es una experiencia que, independientemente del entorno socioeconómico de cada participante, está abierta absolutamente a todo el mundo, porque todos los estudiantes merecen esto. Sin duda interesante. Hablaba mi compañera Marina de qué oportunidades se ofrecían a los jóvenes. ¿Cuáles son los principales países de destino a los que les interesa viajar? Pues igual que ocurre aquí con los que vienen porque quieren aprender español, nuestros chicos y chicas normalmente están muy motivados con aprender inglés. Así que Estados Unidos sería el top, el número uno. También le sigue muy de cerca Irlanda. Y después estarían países de habla francesa como la zona francesa de Canadá o Francia, Bélgica. También hay mucho interés por Alemania, o por el alemán en Suiza, en Austria y en Alemania. Y luego hay siempre un grupo de estudiantes que tienen muchísimo interés por la cultura asiática, sobre todo por Japón. Y son estudiantes que desde pequeñitos han tenido un interés brutal por el idioma japonés, por la cultura, el manga, un montón de elementos de este país. Y hablan un japonés buenísimo antes del programa. Es impresionante verles tan jóvenes hablando tan bien un idioma tan complicado. Y luego hay mucho interés en Nueva Zelanda también, que tenemos un programa intensivo de verano por aquello del inglés y el marchar tan lejos. Es una oportunidad también bastante única el poderte ir 8 semanas en verano a un sitio tan lejano con el apoyo que ofrece AFS y la formación. Para los estudiantes es una experiencia pues increíble que marcará el resto de sus vidas, pero nos imaginamos también que para las familias pues no es fácil enviar a su hijo tan lejos. ¿Cómo acompañan las familias, las que van a enviar a su hijo a estudiar fuera, en la decisión de que hagan este programa internacional? Bueno, pues con mucho miedo, porque los padres y madres de hoy día están mucho más involucrados en la educación de sus hijos, a lo mejor o en el día a día de sus hijos, de lo que estuvieron los nuestros, y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Les suele costar más a los padres que a los hijos cuando se despiden y se marchan. Nosotros siempre decimos que a los participantes les damos formación para que vayan lo mejor preparados posibles a su programa y entiendan bien el funcionamiento. Y con los padres lo que hacemos es terapia para ayudarles a enfrentar ese miedo, que tengan claro que desde AFS damos un apoyo súper cercano y súper familiar y que somos muy conscientes de que estamos trabajando con seres humanos, con adolescentes que además son seres humanos en uno de los momentos de su vida más especiales, y que esto requiere de una atención también muy especial. No estamos trabajando enviando mercancía y tenemos mucha experiencia, lo hacemos con mucho cariño, con mucha paciencia, con mucho mimo y apoyándoles un montón porque sabemos que lo pasan muy mal al principio, porque los adolescentes son ruidosos normalmente y cuando se marchan de casa dejan un silencio muy, muy grande.
Pero luego siempre se alegran de que se hayan marchado porque saben que les están haciendo un regalo tremendo y cuando vuelven tan contentos que todos, o la gran mayoría, repetiría la experiencia sin dudar. No obstante, estoy convencido de que seguro que hay muchos padres que viven ese momento como el primer día del cole, ¿no? Con alegría y satisfacción porque después de unas vacaciones de verano van a estar un tiempo sin los niños. Quería preguntaros, Javier, Carlos, cualquiera, ¿qué diferencia a AFS de otras organizaciones que promueven estas estancias internacionales? Bueno, lo primero es que somos una organización sin ánimo de lucro. En el mundo del intercambio de estudiantes hay muchas empresas eh, cuyo objetivo muy lícito, por supuesto, es el beneficio económico, además de ayudar a los estudiantes a vivir su experiencia. En nuestro caso, cualquier, digamos, beneficio económico que se pueda obtener se reinvierte en forma de estas becas que os comentábamos antes. También es importante decir que somos una organización de base voluntaria. Entonces, además de las personas que trabajamos en la oficina, que la tenemos en Madrid, eh, hay una serie de voluntariado por todo el territorio, que ahora son algo más de 200, que ayudan muchísimo con procesos de preparación de las solicitudes y de las applications que llamamos de cada estudiante de envío y que además dan apoyo a los estudiantes extranjeros que vienen a España y a las familias anfitrionas que reciben a estos estudiantes. Y este voluntariado tiene que estar formado constantemente, tienen que hacer pues cursos de reciclaje cuando llevan mucho tiempo en el voluntariado y se hacen también reuniones presenciales con ellos, actividades lúdicas con los estudiantes. Y bueno, todo esto tiene un coste también bastante elevado, pero todo lo que sobre a nivel económico se reinvierte siempre en forma de beca. Y las familias que reciben estudiantes no reciben compensación económica. Hay agencias o empresas que pagan a las familias por recibir al estudiante, le pagan una asignación cada mes. Y AFS no hace esto, de forma que te garantizas también que el estudiante, la familia que va a recibir un estudiante extranjero, lo hace por una motivación de vivir desde casa la misma experiencia intercultural que va a vivir el estudiante, porque ellos, al fin y al cabo, como familias, son el otro protagonista del programa, son el estudiante y la familia anfitriona. Nos gusta siempre que la familia de envío durante el programa quede, entre comillas, para que no se asusten los papás y mamás, en un segundo plano, porque el protagonismo se lo llevan la familia anfitriona y el estudiante. Y hablando sobre la red de voluntarios, aparte de hacer estas formaciones y este acompañamiento burocrático a los estudiantes, también desarrollarán unas habilidades personales y sociales hacia los estudiantes. ¿Podríais compartir, alguno de vosotros dos, algún ejemplo de cómo la experiencia impacta también en la vida cotidiana de estos voluntarios? Bueno, como comentaba Carlos, la formación al voluntariado desde el propio voluntariado es constante. Parte del seguimiento a los estudiantes que vienen aquí a España y a las familias anfitrionas que deciden recibir a un adolescente de otro país son los contactos mensuales, es decir, que hay un seguimiento constante en el que un voluntario se pone en contacto con cada una de las familias y con cada uno de los estudiantes para ver cómo está yendo la experiencia. Y para poder hacer esto, algunas de las competencias que desarrolla el voluntariado y en el que se pone mucho énfasis desde nuestra formación es la empatía, la comunicación asertiva, el desarrollar pues, habilidades sociales que a lo mejor de otro modo el voluntario o la voluntaria no podría desarrollar. Ujú. Y una vez que los estudiantes están fuera, ¿cómo se les da seguimiento para asegurar que esa experiencia sea positiva? Bueno, pues de igual forma que aquí hay un voluntario que se encarga de hacer seguimiento de cada estudiante extranjero, pues en la red AFS funciona prácticamente igual en todos los países de la red. Entonces, nuestros estudiantes que se van a Tailandia, a Japón, a Finlandia o a Estados Unidos tienen asignado una persona voluntaria en esos países que hacen seguimiento de forma mensual como mínimo para ver que la experiencia está siendo positiva. Y luego también otro de nuestros sellos diferenciadores son lo que llamamos orientaciones, que son 3 o 4 o 5 campamentos, una especie de campamentos, convivencias a lo largo del año en el que el voluntariado de las diferentes zonas o de estructuras de voluntariado se organiza y se reúne con los estudiantes de recepción de la zona para hacer también seguimiento de cómo está yendo la experiencia. También se hacen talleres interculturales, pues, dinámicas donde a través del diálogo pues, se pueda ver que la experiencia está siendo óptima.
Enseguida retomamos nuestra conversación interesante, sin duda, con nuestros invitados. Seguimos conociendo más de cerca qué es AFS Intercultura España. Pero hacemos ahora una pequeña pausa para la actualidad. Estas son las noticias más destacadas en el último mes relativas al turismo. Los españoles realizaron un total de 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre de este año, casi un 3% más que en el mismo periodo de 2024, y elevaron su gasto un 9,7%, hasta los 15.200 millones de euros, según la encuesta de turismo de residentes publicada por el INE. La quinta convención Tour España, que tendrá lugar en Cáceres del 7 al 9 de octubre, presentará las líneas generales de la Estrategia de España Turismo 2030 que impulsa el Gobierno. México acudirá a Fitur 2026, la Feria Internacional de Madrid, como país socio con 800 personas y la mayor oferta expositiva de su historia. Los establecimientos hoteleros españoles registraron en agosto un incremento interanual del 0,9% en las pernoctaciones, superando la cifra de 48 millones, pese a que los precios aumentaron casi un 6%. Tourist Innovation Summit, el mayor congreso de innovación y tendencias para el sector turístico, generará un impacto de 22 millones de euros, consolidando así la marca Andalucía. Y Transavia, la aerolínea de bajo coste del grupo Air France KLM, aumentará un 17% el número de plazas ofertadas en el mercado español de cara a la temporada de verano 2026. Las Jornadas Europeas de Patrimonio organizarán rutas por Torrelavega, Santillana del Mar, Comillas y Santander, y además habrá cursos y conferencias hasta el 4 de octubre. Ryanair ha presentado un expediente de regulación de empleo para un centenar de trabajadores de asistencia en tierra en el aeropuerto de Santiago de Compostela, después de que la compañía anunciase a comienzos de septiembre el cierre de su base en la terminal de Rosalía de Castro. Hablando del sector aéreo, AENA prevé 20 años más de crecimiento en los aeropuertos con la inversión de casi 13.000 millones de euros. El gestor aeroportuario invertirá 3.000 millones en Barcelona y 1.000 millones en el de Barajas Adolfo Suárez dentro de su plan quinquenal 2027-2030. Los vuelos internacionales desde España se encarecieron un 20% en agosto, por encima del 13% de los nacionales. Paradores incrementa un 2% sus ingresos este verano con una media de ocupación que roza el 86%. Y la localidad extremeña de Llerena ha celebrado con sus vecinos su proclamación oficial como uno de los pueblos más bonitos de España. Y una vez que hemos conocido estas noticias, vamos a continuar la charla con nuestros dos protagonistas de hoy. Recordamos, por un lado tenemos a Carlos Crespo, director de programas de AFS Intercultura España, y a Javier Aya, técnico de comunicación y marketing. Y retomamos la entrevista hablando sobre el impacto de estos programas de estudio y programas en el extranjero, pero ahora teniendo en cuenta España como destino. ¿Qué supone para España recibir a estudiantes internacionales? Hablamos de términos turísticos. Pues a nivel turístico, nuestros programas, como el objetivo es la integración como un ciudadano más, añade turistas respetuosos y turistas que son en realidad personas locales que bueno, pues hacen pequeños viajes normalmente dentro de su comunidad. Imaginando una familia anfitriona de Madrid, por ejemplo, pues si tienes un estudiante japonés en casa, a lo mejor este fin de semana, en vez de quedarte en casa descansando todo el fin de semana, pues el sábado te vas a pasar el día a Ávila o te vas a pasar el día a Segovia, a Toledo. Si eres de Sevilla, te vas a pasar el día a Córdoba, a Granada. Entonces hay un poco de turismo local, como el que haríamos nosotros como residentes de nuestro país. A veces este turismo incluso salta a otro país, pues pienso en las zonas como Extremadura, Huelva o Galicia, que van a Portugal y se llevan a su estudiante de intercambio a que conozcan Portugal. Si están en Cádiz, mucha gente de la línea a lo mejor salta a Gibraltar. Si estás en Cataluña vas a Francia o Andorra. Y siempre, bueno, pues es un turismo de a lo mejor pasar el día o el fin de semana. También lo que solemos hacer, sobre todo con estudiantes que vienen de Francia y de Bélgica o de Portugal, es que lleguen a España en tren en lugar de avión, porque somos conscientes de que nuestros programas tienen un objetivo estupendo, pero requieren de mucho vuelo internacional. Entonces, para combatir eso un poco, también elegimos el tren siempre que podemos, para atraer sobre todo a los estudiantes que están más cerca.
Y luego tenemos un programa intensivo de verano en Málaga que dura un mes, son 4 semanas. Y en este programa, por algún motivo, imagino que por ser un destino tan estupendo, solemos tener unos 60 estudiantes internacionales cada año en Málaga y hay un gran porcentaje de padres y madres naturales de estos estudiantes que deciden venir a recogerlos en persona, aunque el vuelo de vuelta está incluido en el programa y no hace falta que vengan. Se ofrecen voluntarios para recoger a sus hijos con mucho interés y quedarse una semanita o 10 días en Málaga a finales de julio. Ujú. Que, bueno, también añade número de turistas seguramente a la ciudad de Málaga. Y no es mal plan. Claro. Hablabas de las familias españolas. Me imagino que como anfitrionas se convierten en embajadoras, ¿no?, de nuestra cultura. Totalmente, totalmente. Poco a poco, bueno, pues ayer, fíjate, justo conocí a una madre de recepción que tiene un estudiante y fueron a comprar ropa interior y el estudiante es un estudiante finlandés que no está acostumbrado a estas cosas con su madre natural a lo mejor. Y la madre, bueno, pues se metía en el probador, a ver cómo te queda, pues de aquí te tira, de aquí no te tira. Y el chico estaba rojo como un tomate, ¿no? Según nos contaba. Pero cada día estas cositas les van costando menos y es verdad que ves cómo se van españolizando y cómo al final del programa además son ellos quienes son embajadores de su zona y hacen promoción involuntaria, sin proponérselo, de turismo en España, pero además no solo en España, sino en la zona de España que han llegado a conocer, que es de la que se enamoran. Al final, cuando Qué bien. vuelven y dicen que han tenido un programa en España, no solo dicen España, dicen no, es Sevilla. Y además lo cuentan con acento sevillano, porque el español que aprenden va con su acento. El año pasado tuvimos una niña de Canadá que había estado en Galicia todo el año y contaba el programa diciendo que Galicia era la mejor zona de España, donde mejor se comía, la más bonita, y lo decía todo con un acento gallego que era, vamos, muy emocionante de ver, la verdad. Claro, por supuesto, que para ellos ya si llegan a una zona pues se empapan completamente de nuestra cultura. Pero ¿y para las familias qué supone tener a un estudiante en su casa y cómo les afecta a ellos? Pues yo creo que para ellos es una experiencia súper enriquecedora también. Tengan o no tengan hijos, hay veces que uno puede pensar que solo te ofreces para esto cuando tengas hijos adolescentes, pero si no tienes hijos, la experiencia es súper enriquecedora igualmente, incluso si tienes hijos mucho más pequeños. Para ellos, darles un hermano 10 años mayor o 6 años mayor de otro país es una manera de ver, de abrirles el mundo sin moverse de casa. Para las familias supone una oportunidad única de verse a uno mismo a través de los ojos del otro, que a mí eso me parece siempre súper curioso, porque hay familias que cuentan, no, si somos muy normales, no hacemos nada del otro mundo, ni tenemos muchas normas en casa, y de repente el estudiante extranjero, no lo sé, me lo voy a inventar, se ducha a las 12 menos cuarto de la noche y, oye, que igual es muy tarde y molestas al vecino. Ah, vale, pues entonces esto es una norma, con lo cual sí hay normas. Entonces te conoces un poco más a ti mismo y cosas que haces por inercia y como las normales, porque tenemos un marco cultural determinado, pueden ser súper llamativas para el estudiante que te las no cuestiona, pero que te pregunta, oye, ¿y por qué desayunas pan con tomate? Con lo rico que es desayunar sopa de pescado, ¿no? Como hago yo en Indonesia. Y bueno, te conoces un poco más a ti mismo y descubres un montón de cosas que están ahí y que probablemente no sabías. No sé si podríais compartir ejemplos de cómo estos estudiantes y su familia dinamizan la economía local, ¿no?, más allá del turismo tradicional. ¿Cómo pueden fomentar, ¿no?, esas actividades, pues, no sé, que rodean precisamente donde están viviendo en ese momento? Pues yo creo que a nivel de vida cultural también un poco como ocurre lo que comentaba antes, ¿no? Que si eres de Madrid te vas a ciudades cercanas para que tu estudiante las conozca. También muchas veces yo que vivo en Madrid, el Museo del Prado a lo mejor hace 5 años que no voy y me encanta y puedes ir en cualquier momento. Creo que tener un estudiante te hace un poco más consciente de todo lo que tienes al alcance de la mano y las familias van más al Museo del Prado, van más al Reina Sofía. Estoy poniendo Madrid como ejemplo, pero bueno, esto se aplica a cualquier A ciudad o cualquier ciudad, pueblo. sí. Y bueno, supongo que de alguna manera esto reactiva también la economía local. Salen a lo mejor más a cenar. Evidentemente en el presupuesto de la familia no tiene por qué ser posible esto siempre y no es algo que se incluya en el programa. Pero yo creo que el estudiante de fuera activa un poco más la vida social de la familia y por extensión la familia acaba activando también un poco la economía local, la vida cultural.
Le pueden llevar, pues ahora que llega la Navidad, que la Navidad en Madrid es cada vez más intensa y empieza antes, pues todas estas actividades, compras y cosas que se hacen es una oportunidad única para llevar al estudiante. Que a lo mejor si no lo tuvieras, pues te quedabas en casa y no ibas. Y tenemos una pequeña curiosidad y es saber si hay regiones de España que son más demandadas que otras y cuáles son las actividades que más les gusta hacer a esta gente que viene, a estos estudiantes que vienen. Pues mira, no hay zonas más demandadas que otras porque el estudiante que viene, no, igual que el que marcha, no puede elegir la zona del país en que va a residir. Entonces están abiertos a estar en cualquier zona, igual que cuando enviamos un estudiante a Estados Unidos le puede tocar cualquier estado. Aquí cuando vienen les puede tocar Tenerife o les puede tocar un pueblito del Pirineo de Lleida, por ejemplo, en el Valle de Arán. Así que tienen que venir con una expectativa muy amplia y muy flexible, porque su experiencia en nuestro país puede tener lugar en cualquier parte. Vuelven todos bastante contentos, lo que decía antes, que da igual la zona que les toque, todos van a ser grandes defensores y embajadores de la zona en la que hayan estado. Y actividades que suelen hacer dependiendo un poco de la zona también. Sí, a ver, sí que intentamos un poco lo que movamos son los perfiles, por ejemplo, si le gusta hacer escalada o si le gusta hacer surf, pues obviamente al que le guste la escalada lo movemos más entre las familias interesadas que estén a lo mejor en Pirineos, en Picos de Europa, en la zona de la Sierra de Madrid. Si le gusta el surf, pues evidentemente una zona de costa. Entonces sí que intentamos que el match entre familia, entre las aficiones que pueda tener la familia y las aficiones que pueda tener el estudiante, pues concuerde. Ujú. Estamos entrando ya en el tramo final de esta entrevista y quería preguntaros si recordáis alguna anécdota o historia especialmente inspiradora de un intercambio que habéis gestionado. Pues mira, a mí hay una Tendréis que miles, es la que supongo, pero yo bueno. creo. Yo tengo dos que son las que siempre pongo de ejemplo y cuando las cuento hay veces que como tenga el día sensible hasta me emociono. Una de ellas es una estudiante de Hong Kong que estuvo un año viviendo en Barcelona con una familia anfitriona de Barcelona y cuando 15, 20 años después de su programa esta estudiante iba a casarse, volvió a Barcelona para que su padre anfitrión de Barcelona conociera a su futuro novio y su futuro novio le pudiera pedir la mano de manera oficial, como hacen allí, antes de casarse, porque sentía que además del permiso, digamos, del conocimiento de su padre natural hongkonés, necesitaba que su papá español también estuviera de acuerdo con la boda y bueno, pues siguieron en contacto, fueron a la boda y sigue toda la familia en contacto a día de hoy. Y la otra es una estudiante japonesa que cuando llegó a España y todo el mundo empezó a abrazarla, lo pasó fatal porque Claro. sentía que todo el mundo invadía su espacio personal. Había una abuela en casa y la abuela le agarraba la mejilla y en la otra mejilla y le daba un montón de besos. Y la chica se sentía súper incómoda, fatal. Y el último día, cuando ya se despedía para volver a vivir a Japón, le dio un abrazo a su madre anfitriona y le dijo, ¿quién me va a abrazar a partir de ahora? Ay, qué Porque, bueno, bonito. no tienen esa necesidad, no expresan el amor de esa manera o el afecto, pero ella ya se había acostumbrado a los abrazos y claro, que te quiten los abrazos es muy duro. Así que a mí estas dos historias creo que reflejan muy bien la intensidad del programa, lo bonito que es vivir la experiencia y cómo los efectos duran para toda la vida a través de unos lazos afectivos súper fuertes en el tiempo. Ujú. Y bueno, para ir cerrando, nos gustaría saber qué retos enfrentan actualmente a organizaciones como AFS Intercultura en un contexto pues, de globalización y digitalización en el que parece que puedes ir a visitar cualquier sitio pues, desde la habitación tuya, la propia. Pues sí, es muy complicado. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que ahora cuando llegan estudiantes a cualquier país ya llevan muchos sellos en el pasaporte y sus vacaciones con sus padres. A lo mejor el año pasado han sido 2 semanas en Tailandia, con lo cual cuando empiezan su programa en Malasia o en Japón, bueno, pues sí, les impresiona, pero no van tan de nuevas como iban los estudiantes antes. También es más complicado porque están más en contacto con sus familias naturales. Antes, cuando se iban estaban sin saber de cada estudio, hablaban una vez al mes por teléfono, una conferencia carísima para saber, ¿has comido? ¿Tienes frío? ¿Estás bien? ¿Te has puesto malo? Hasta luego. Y ahora, bueno, pues con WhatsApp y tal es bastante más complicado y esto ralentiza un poco la adaptación al nuevo entorno. Es verdad que, bueno, pues tienen que estar en contacto con ellos, pero a veces el contacto es demasiado alto y ese es un reto al que yo creo que se enfrenta el programa en general. Y también los adolescentes de ahora
tienen en general menos paciencia que los de antes, son más difíciles de satisfacer, son más demandantes con las ventajas que esto tiene, pero también con el inconveniente de, bueno, pues que necesitan una satisfacción más instantánea y unos resultados más rápidos que los estudiantes de hace 30 años, por ejemplo. Ujú. De acuerdo, Carlos Crespo, director de programas de AFS Intercultura España, y Javier Aya, técnico de comunicación y marketing. Esperemos que esta charla haya servido sobre todo para que familias y estudiantes se animen a participar en esta aventura, porque es una aventura, no cabe duda, y en este programa tan interesante del que formáis parte. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ojalá se animen, que todavía nos quedan estudiantes. Gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Y como cada mes, después de la entrevista, llega nuestra última llamada. Cerramos este episodio con una recomendación para soñar con el próximo destino o experiencia de la mano de quienes mejor la conocen. Hoy hemos descubierto los beneficios de estudiar en el extranjero, no solo para aquellos que se van, sino también para las familias de acogida y el turismo. Muchas instituciones académicas públicas facilitan esta oportunidad a sus estudiantes. Una de ellas es la Universidad de Sevilla, que gracias a sus programas de movilidad facilita el intercambio cultural y académico para ampliar el currículum de sus estudiantes. Última llamada a los pasajeros de este podcast. Hola, soy Ángel Luis Trigo, profesor titular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla. Además, soy el director de Estrategia Internacional de la Universidad de Sevilla. Y aprovechando esta oportunidad, me gustaría contar los grandes avances que se han dado durante estos últimos años en la internacionalización, en particular en la movilidad internacional. Empezaré diciendo que la Universidad de Sevilla acogió durante el último curso a más de 6.500 estudiantes internacionales. En este curso se espera superar estas cifras, aunque aún no se tengan los números cerrados, ya que la matrícula está abierta tanto en máster como en doctorado. La imagen de estudiantes internacionales se complementa con los más de 3.000 estudiantes entrantes de movilidad internacional, principalmente a través del programa Erasmus+, pero también de otros programas de movilidad fomentados por el plan propio de la Universidad de Sevilla, que establece relaciones con socios internacionales a través de grandes alianzas, como por ejemplo la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, fomentando así la movilidad con Latinoamérica. El programa Erasmus+ sigue siendo uno de los grandes ejes de la proyección internacional de la Universidad de Sevilla. La mayoría de los estudiantes Erasmus+ que visitan Sevilla proceden de los países vecinos. El primer país, Italia, seguida de Alemania y de Francia. El programa de Erasmus+ hay que sumarle el plan propio de movilidad de la Universidad de Sevilla, con países fuera de los países asociados al programa Erasmus+. En este curso pasado se recibieron a más de 450 estudiantes, principalmente de Estados Unidos y de México. También hay que mencionar el denominado programa Study Abroad, donde más de 600 estudiantes procedentes de Estados Unidos nos visitaron el curso pasado. En este contexto internacional hay que destacar a las más de 70 dobles titulaciones internacionales de grado y máster que hacen que la Universidad de Sevilla sea una de las universidades españolas con mayor oferta de titulaciones internacionales. Para esto es fundamental la financiación. Hay que mencionar que la Universidad de Sevilla, en esta convocatoria 2025, se ha situado como la segunda universidad española en captación de fondos del programa Erasmus+, tanto en su modalidad K131 como en su modalidad A171, superando los 9 millones de euros. Eso ha permitido que en este curso se aumente la financiación para los estudiantes salientes en 50 euros mensuales. Por último, pero no menos importante, me gustaría mencionar a la Universidad Europea Uliseus, que lidera la Universidad de Sevilla, donde participan 7 socios más de Francia, Alemania, Italia, Austria, Eslovaquia, Finlandia y Montenegro. Con todo esto, y sin entrar en más detalles, muestra la buena salud que goza la Universidad de Sevilla en cuanto a la internacionalización. Esto nos lleva a pensar en el futuro de un mundo globalizado y la importancia de que nuestras universidades fomenten la internacionalización. Esto se ha tenido
claro y se sigue teniendo claro en la Universidad de Sevilla, y de esta forma seguir potenciándola como universidad del futuro. Muchas gracias y un saludo. Última llamada. Y si todavía tienes dudas sobre los beneficios de hacer un intercambio de estudios en el extranjero, este mes te traemos una segunda recomendación. Sara Docampo es la presidenta de ESN España, la red de voluntariado del programa Erasmus+, que impulsa todo tipo de actividades turísticas y culturales para los estudiantes, generando así una comunidad fuera de casa. Buenas, soy Sara Docampo, presidenta de Erasmus Student Network España. Somos una asociación juvenil conformada por 38 secciones a lo largo de todo el territorio nacional, que a su vez formamos parte de Erasmus Student Network, una de las mayores asociaciones interdisciplinarias en Europa, fundada en 1989 para la ayuda y el desarrollo del intercambio de estudiantes. Actualmente estamos presentes en 520 instituciones de 42 países y nuestra red está en constante desarrollo y expansión anualmente. Operamos a 3 niveles: nivel local, nivel nacional y nivel internacional, que están interconectados. Y hoy quiero poner el foco en el nivel local porque es ahí donde ocurre la verdadera magia del voluntariado y el contacto directo con el estudiantado. Las personas voluntarias de cada sección trabajan para integrar al estudiantado internacional en las ciudades, además de luchar por la movilidad y que ésta sea más accesible. Tenemos contacto directo con los Erasmus incluso antes de que lleguen a la ciudad destino mediante iniciativas como el Buddy Program, que empareja a un voluntario con un estudiante internacional para ayudarle con dudas previas a su llegada. Además, las secciones semanalmente organizan actividades de diferente índole, sociales, culturales, deportivas, lúdicas. Entre ellas destacan proyectos como el Erasmus in School, que lleva la experiencia internacional a colegios locales, visitas a museos, viajes a nivel local o bien a nivel nacional por todo el país para que también conozcan como la diversidad que tenemos nuestra propia, así como actividades más populares como los tándems, que pueden ser o bien lingüísticos o bien de una temática definida, ¿no? Al final son encuentros informales en cafeterías para practicar idiomas o bien conocer a gente. La gran mayoría nos involucramos porque en nuestra propia experiencia Erasmus SN fue un gran pilar, y es por ello que queremos devolver lo que se nos dio en su momento. Además, sabemos que mucha gente tiene miedo de sentir ese rechazo cuando se va de movilidad, y eso echa mucho para atrás. Nuestro trabajo al final es precisamente reducir esas barreras y crear un entorno en el que todas las estudiantes se sientan acogidas desde el primer día. Creo que al final hay muchos puntos positivos de ser una persona voluntaria, pero personalmente destaco el multiculturalismo que nos permite vivir SN sin salir de casa. Ya no por el estudiantado internacional con el que tratamos, sino entre nosotras mismas. Al final, siendo de ciudades tan distintas en España, pues tenemos unos valores y una cultura muchas veces como completamente distinta para algunas cosas, y eso también enriquece mucho a la propia asociación. Lo que recomendamos siempre como asociación es que, si tenéis la oportunidad, aprovechéis para realizar un programa de movilidad. Ahora mismo es una experiencia casi necesaria y el Erasmus Plus ofrece mucho más allá de la movilidad universitaria, que yo creo que es en lo que se piensa principalmente cuando se habla del programa. Por otro lado, si vosotras mismas vais a hacer movilidad o conocéis a alguien que la vaya a hacer, que siempre podéis contactarnos y estaremos encantadas de ayudaros. Asimismo, nuestras puertas siempre están abiertas para colaborar con nosotras. Esperamos que si estáis estudiando algún idioma o queráis conocer otras culturas de manera profunda, os hayamos animado a realizar una estancia en el extranjero. A punto de coger nuestro equipaje para practicar nuestro inglés, nos despedimos hasta el mes que viene en un próximo episodio. Un saludo de Alfredo Guardia y de Marina Navas. Te recordamos que puedes suscribirte y escuchar el resto de episodios de este podcast en nuestra página web europapress.es/podcast o a través de las diferentes plataformas de podcasting.